Estamos terminando ya. Esta es la última entrega del tema a los que se quedan. Y espero que pues les sirva de algo a mucha gente. Aunque debemos de decir, porque lo creemos, que la palabra de Dios siempre nos bendice porque nos guía, nos enseña, nos instruye en justicia. Bien, vamos a empezar con Apocalipsis 16, ya cuando terminó la gran tribulación, ya pasó el milenio, y ahora estamos con cielos y tierra nuevos y la gloria eterna. Luego vamos a hacer una recapitulación y un último llamado. Dios le dé entendimiento. Bien, empezamos con Apocalipsis 10, versículo 6. Dice así: y juró, aquí está un ángel clamando, y una de las cosas que hace dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá tiempo. ¿Qué significa esto, que ya no habrá tiempo? Bueno, pues que Dios creó el tiempo. Ya no va a haber tiempo, vamos a estar en otra dimensión, por así decirlo. Dice Génesis 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, al inicio del tiempo, Dios crea los cielos y la tierra. Eso no quiere decir que Dios empezó a existir al principio, sino que Él ya existía, y en el principio, cuando creó todas las cosas, inicia el tiempo, y aquí Apocalipsis 16 nos dice que el tiempo se va a terminar, ya no hay tiempo como lo conocemos. Eso es la eternidad. Luego, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vamos a ver. Dice así: del 1 al 4 dije. Vi un cielo nuevo, dice Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existe. El mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Entonces, la vida que Dios quería para nosotros, que se perdió con la desobediencia de Adán, y entre el pecado y la muerte, la enfermedad, la violencia y todo lo que nosotros conocemos y hemos visto en esta tierra, va a terminar. Ya no va a existir la muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Dios mismo va a estar con nosotros y nos va a enjugar toda lágrima. Todo va a ser ahora sí que gozo en el Señor. Bien, eso es lo que nos espera después de la tribulación, después del milenio. Luego dice Apocalipsis 22, versículo 1 al 5. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes,
y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. O sea, hay un árbol que produce 12 frutos, que es el árbol de la vida, el que estaba allá en el Edén. Y cada mes da fruto, son 12 meses, son 12 frutos. Y las hojas son para sanidad de las naciones, para que las naciones se sanen. Esto ya lo comentamos en videos anteriores. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces veremos el rostro de Dios, y su nombre estará en nuestras frentes. Eso es lo que sigue a todo esto. Ya no da más datos la Biblia acerca de lo que es la gloria eterna, pero ya lo sabremos en su momento, cuando estemos con Él. Vamos a hacer una recapitulación, porque todos estos 20 audio-videos o animados con imágenes, si usted quiere, hemos hablado de cosas que las podemos resumir en pocas palabras, pero hay que fundamentarlas, hay que decir de dónde sale esto. No queremos que se piense que salió de nuestra mente, de nuestra especulación. No es así. No somos un grupo de hombres que nos juntamos por ahí a ver cómo son las cosas. Tampoco andamos investigando qué es lo que va a pasar. Esto es lo que Dios dice desde hace siglos. Bien, primero todo esto empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Luego Daniel habla de una última semana para el pueblo de Israel. En esa semana, que son 7 años, o son semanas de años, 3.5 años va a haber paz y seguridad. Israel va a firmar, ahora sí que con algunos pueblos la paz. Después, a los 3 años y medio, cuando el anticristo se proclame Dios, se proclame el Mesías, vendrá tribulación cual no ha habido en esta tierra. Al terminar la tribulación, desciende Cristo a la tierra e inicia el milenio. Al terminar el milenio con una última revuelta, que es la guerra donde se menciona Gog y Magog, al terminar, la Biblia habla ya de la gloria eterna. Si se fija, pues es muy corto hablarlo, lo que va a pasar, claro, sin dar detalles de cómo serán las cosas, pero lo tardado es fundamentar todo esto para que esté basado en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre, porque si está basado en nuestra palabra, pues usted nos cree a nosotros. Si está basado en la palabra de Dios, pues usted le está creyendo a Dios o dejando de creer a Dios. Bien, el arrebatamiento. Vimos un pasaje que está en 1 Tesalonicenses y lo voy a leer nuevamente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo es el 4 y el 9. Dice así: pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque somos hijos de luz. Entonces, a nosotros ese día no nos va a sorprender, porque hay muchas señales en la Biblia, que es de lo que estamos hablando, de que su venida está muy próxima. Luego dice el 9, porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ocurre el arrebatamiento porque Dios no nos destinó para esta ira que viene, para este juicio a los habitantes de la tierra, para esta prueba,
para este juicio contra Israel. Y vamos a ver 1 Corintios 15, que nos habla también de este arrebatamiento. 1 Corintios 15, versículo 51 y 52, dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Continuamente la Biblia menciona el acto de morir en la carne a dormir, porque lo que se deshace es el cuerpo, el alma y el espíritu van con Dios. Entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquellos que no hayan dormido serán transformados, aquellos que estén vivos o que estén en esta tierra cuando se toque la trompeta. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, esto es el arrebatamiento. Vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a recibir, o Cristo nos va a recibir en las nubes, como dice también la segunda carta a los tesalonicenses. Y la última semana de Daniel pues está precisamente profetizada en el libro de Daniel, y vamos a recordar algunos pasajes que nos hablan de esto. Dice Daniel 9:27, dice: y por una semana, está hablando del anticristo, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Entonces el anticristo va a hacer un pacto con muchos, estos muchos son con muchos de los integrantes o de la gente que está en la tierra, sobre todo los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, a los 3 años y medio. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los 7 años, 3 y medio de seguridad y paz, y 3 y medio de gran tribulación. No hay una mitad de tribulación y luego una gran tribulación, no, son 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de gran tribulación. Dice Daniel 7, versículo 25. Permítame. Aquí estamos ya. Daniel 7, versículo 25, dice: hablará palabras contra Ilayá, contra Dios, y quebrantará a los santos de Elohyonin. Intentará cambiar los tiempos y la ley. O sea, va a cambiar los tiempos, va a mudar las edades, va a cambiar la ley. Esto quiere decir que va a haber una nueva religión. Obviamente se refiere a la ley que Dios dio a través de Moisés. Y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces Israel va a ser entregado a este gobernante mundial por un tiempo, 1 año, y 2 tiempos, 1 más 2. Son 3, o sea, tiempos son 2 o más, ¿verdad? Serán 3, y medio tiempo serán 3 y medio. Los 3 y medio de dominio de este hombre, 3 y medio de paz. Recuerde que lo representa el caballo blanco de los sellos, y viene con un arco pero sin flechas. Entonces él con diplomacia, con astucia, con ayuda del diablo y de 10
gobernantes poderosos de esos tiempos, será ascendido al poder, pero a los 3 años y medio va a suceder esto que estamos leyendo. Dice Apocalipsis 13, ya en el Nuevo Testamento, dice Apocalipsis 13, versículo 5, que a esta bestia le fue dada una boca que habla grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. 3 años por 12 son 36, más 6 son 42 meses, o 1260 días con meses de 30 días, que son los meses judíos, meses agrícolas, meses que se rigen con la luna. Bien, paz y seguridad. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primer Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice, voy a leer el 2, dice, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Entonces está hablando del día del Señor y de su venida, de su segunda venida. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está encinta vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. 3 años y medio de paz en que este hombre hace un pacto con Israel y otras naciones. Hay una aparente paz, pero eso es para ganar la confianza de Israel, y de repente destrucción sobre Israel, porque están confiados y creen que este hombre es el Mesías. Los va a engañar a muchos. Habrá algunos que hagan caso a lo que Jesús dijo en Mateo 24 y van a huir al desierto. Y crean también, porque va a haber 144,000 que van a andar testificando, y 2 testigos con el poder que tenía Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Jesús viene a cumplirle a Israel todas las promesas que le hizo. Bien, Mateo 24, la tribulación o la gran tribulación. Mateo 24 del 21 al 22 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos o del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Es una tribulación, unos acontecimientos que nunca se han visto, o si se han visto, no se han visto en la intensidad que se van a ver. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne, ningún hombre sería salvo. Pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, Dios va a cortar esos días. ¿Cuánto tiempo? No dice, no sabemos. No podemos especular. Bueno, luego de la tribulación viene Jesús a establecer su reino con vara de hierro. Por 1000 años el diablo desatado. Y después de los 1000 años el diablo es desatado para engañar a las naciones que vienen a pelear contra Cristo, contra la ciudad santa. La guerra de Gog y Magog va a ser hasta después de 1000 años, y pues ahí Cristo termina con esa revuelta y viene la gloria eterna, lo que leímos al principio en Apocalipsis 21 y 22, al principio de este video. Acerca de la gloria eterna después del milenio, quiero hablar algo de Romanos 8. Mire, la salvación depende de Dios. La salvación, si nuestra fe es genuina, no la perdemos, porque depende de Dios. Lo que depende de nosotros es
si decidimos o no decidimos, o en qué porcentaje decidimos servir a Dios. Eso sí depende de nosotros. Entonces, no te preocupes por guardar tu salvación, preocúpate por santificarte para dar testimonio. Santificarte para tener la salvación no lo vas a lograr, pero siendo salvo vas a lograr la santificación, porque Dios ha provisto varias cosas. Hemos nacido de Él, somos espíritu, y el espíritu nos ayuda a anular nuestros deseos. Bien, Romanos 8:28, vamos a leerlo rapidito. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Quiénes aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos, dice 1 de Juan. Lo digo porque este pasaje lo usan para todo aquel que le ama. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo va a terminar bien. Entonces, ¿quién ama a Dios? El que obedece a Dios en todo lo que Dios dice. A eso sí, todas las cosas les ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, a estos que obedecen a Dios, Dios los llama conforme a su propósito. Dios tiene un propósito con ellos. Porque a los que antes escogió, desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó a ser conformados, a ser formados, a tomar la forma de la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios está formando a Cristo en nosotros para que tengamos su corazón, su mente, hablemos lo que Él hablaba, hagamos lo que Él hacía y sintamos lo que Él sentía. En una u otra manera, según la madurez de cada quien y la fe, nos acercamos quizá muy lejos de Él, pero la medida es Cristo, llegar a ser como Él. Y eso es lo que Dios está engendrando en nosotros, según la carta a los Gálatas. Dice Pablo: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En 1 Corintios también habla de que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu en la misma imagen de Cristo. Quiere decir que Cristo es el modelo, es el ejemplo, como dice Pedro. Entonces, a los que predestinó, o sea, Dios escoge, llama, predestina, o a los que predestinó, dice, a estos escoge y lo predestina, a estos también llamó. ¿A quién los predestinó? A un propósito que Dios tiene. No es que la vida esté predestinada, sino el propósito es el que está predestinado. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos. Entonces, ¿cuántos de los que llamó Él había predestinado? Todos. ¿Por qué los predestinó? Porque los escogió. ¿A cuántos declaró justos? A todos. Porque nadie puede resistir el llamado de Dios. Justos por la fe, justificados pues por la fe, dice Romanos 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿quién es justo? El que cree que Jesús es su Salvador. Porque no hay ningún justo en esta tierra, no hay quien obedezca a Dios, ni uno solo de los que han nacido aquí, excepto Jesús. Y a los que declaró justo, a estos también glorificó. Entonces Dios nos va a glorificar a todos los que llamó, a todos los que escogió para la salvación. Luego dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios está a favor de nosotros. No sé si esto significa algo para usted, pero cuando usted no cree que Jesús le salva, usted está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando usted cree que Dios está a favor de nosotros, pues ¿quién es Dios? Es alguien que conoce todas las cosas, inmensamente sabio, es poderoso, es dueño de cielo y tierra y de todo lo que hay en Él. Es amor, en Él no hay traición, en Él no hay infidelidad, en Él no hay pecado, es un Dios santo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. No tenemos por qué tener miedo
ni pensar que estamos solos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él, con su Hijo, todas las cosas? A Cristo no le disminuyó el castigo por el pecado, porque la paga del pecado era la muerte y Él murió por nosotros. No le disminuyó ni los clavos, ni los latigazos, ni la humillación. Pero lo entregó por nosotros, y si eso hizo, entregando a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces tenemos todo en Cristo para alcanzar ese propósito, y de la gloria Él se encarga, porque nos va a glorificar. Él nos va a llevar a eso que estamos viendo, que es la gloria eterna, que es el final de toda la revelación de Dios. ¿Quién encauzará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? O sea, ¿quién nos va a juzgar si Dios nos ha justificado? Si Dios ha dicho Él es justo, no porque seamos justos, sino porque creímos y Dios nos ha vestido con la justicia de Cristo. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? ¿Y por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Por eso le digo que no se preocupe por su salvación. O sea, lo que había que hacer, hecho está, dijo Jesús. Negar esto es negar a Jesús, y Él también te va a negar delante de sus ángeles. O sea, agregarle cosas a lo que Dios dice, agregarle obras a la salvación por fe en Jesús, eso es negar lo que Jesús está diciendo. Como que es algo así como decir Dios es mentiroso. Pues el que va a resultar mentiroso es el hombre. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió por nuestros pecados, parafraseando, y más aún fue resucitado. Y fue resucitado y está a la diestra de Dios, y está intercediendo por nosotros. En Apocalipsis 12, 12:9 dice que el diablo nos acusa de día y de noche. Entonces ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Cuando un creyente, cuando un salvo peca, Jesús intercede diciendo: yo también pagué ese pecado, y nos conservamos santos, apartados para Dios, limpios para siempre, porque Él pagó por todos los pecados, los que hicimos antes de creer y los que vamos a hacer después de creer, y aún así nos salva. Eso se llama gracia, pero el que cree no puede vivir en el pecado. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, dice Romanos 6. Pues ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? No estoy hablando de la tribulación o la gran tribulación, sino cosas que nos angustian: tribulación, persecución, muerte, deudas, ya ves, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, cuando nos pasan estas cosas, no podemos pensar que Dios ya no nos ama y se ha olvidado de nosotros. No, Él nos sigue amando. Como está escrito, por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Todo esto Dios lo permite para poder ser testimonio a los que no creen. Entonces, se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Todas estas cosas las vencemos, aún la muerte, porque cuando morimos vamos con Dios. Porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, nada nos va a separar de Dios. Estar en la gloria eterna es seguro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Está muy contundente esto que estamos diciendo. Primera de Pedro 1, versículo 5 dice:
está hablando de nosotros los que creemos, dice, los que por el poder de Dios, note o atención, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿quién nos guarda para culminar eso que creemos que es la salvación del alma? Dios. ¿Y quién nos va a quitar de la mano de Dios? Nadie. Lo acabamos de leer en Romanos. Terminamos con un último llamado. Y vamos a ver, aquí termina la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Por eso digo que es un último llamado. Dice así, Apocalipsis 22, 11 y 12. Dice Jesús, el que es injusto, sea aún más injusto. Y el que es inmundo, sea aún más inmundo. El que es justo, sea aún más justo. Y el que es santo, sea aún más santo. O sea, lo que tú quieras hacer. Si quieres creer, si quieres santificarte, si quieres ser justo, si quieres ser inmundo, si quieres ser injusto, lo que quieras. Dios te da la libertad de decidir. Y si te da la libertad de decidir, lo que tú decidas es tu responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Porque yo he oído mucha gente que se queja con Dios, que por qué esto, que por qué lo otro. Pues por el pecado, esa es la respuesta. Las enfermedades, la muerte, la violencia, las cosas que vemos que nos hacemos unos a otros, es por el pecado, estamos corrompidos. Pero Dios, con todo este plan de redención, nos está revelando qué es lo que nos espera a los que creemos y también qué le espera a los que no creen o no quieren creer. Luego dice el 12, he aquí vengo pronto. Cuando estas cosas sucedan, van a suceder muy pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero Jesús viene pronto, viene con un galardón. No servimos por el galardón, servimos por amor a Dios. El religioso sirve a Dios por temor a ir al infierno. Si yo estoy seguro de mi salvación, yo no sirvo por temor, yo sirvo por amor a Dios. Y por amor a los escogidos, porque Dios ama a los que han de ser salvos, y a los que no también, porque Él pagó por todos. Porque es lo que pierde al hombre no creer que Jesús le salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que no cree se pierde. O sea, Dios no lo pierde. El hombre se pierde no creyendo. Entonces Dios no va a castigar a nadie. Ya escogiste. Y espero que hayas escogido la salvación en Cristo Jesús. Bien, el versículo 17, el último, dice, y el espíritu y la novia, así le llama a la iglesia, dicen ven, y el que oye diga ven. El espíritu te dice a través de la iglesia ven, y si tú oyes, también di ven al que no ha oído. Y el sediento, venga, el que tenga necesidad, venga, y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. La salvación es por gracia, es gratis, no cuesta nada. Lo que costó, le costó a Jesús en la cruz y a Dios haberlo enviado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre envía, el Hijo se sacrifica y el Espíritu da testimonio de estas cosas. Amén y amén.